Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas. Gracias, Señor, por estar en su presencia, primeramente, ¿no? En la presencia del Señor ya de esta mañana temprano. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas. Estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, de Barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Agradecidos estamos por estar una vez más, para poder compartir con todos ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Gloria al nombre del Señor. Agradecido al Señor por la salud, por el descanso nocturno, por el cuidado que Él tiene de nosotros, de su amada iglesia. Y bueno, agradecido por un día más de vida. Siempre sigamos las recomendaciones que nos va dando el gobierno con respecto al coronavirus, hermanos. Estamos en cuarentena, no podemos salir de nuestros hogares a no ser que sea necesario. Mantengamos el orden, mantengamos la obediencia, sigamos la dirección que nos va dando el gobierno y el ministerio de la iglesia. Y hermanos, siempre con bajo perfil, no permitiendo ninguna noticia contraria en nuestra cabeza ni en nuestros oídos. Por eso estemos atentos como atalayas para poder seguir esta dirección que nos va dando el gobierno, tanto nacional como municipal, en las cuales todas las iglesias estamos de alguna manera obedeciendo a esa dirección. Y no nos sentimos en ninguna manera, sentimos que estamos fallando a la fe, ni estamos retrocediendo a la fe, sino por el contrario, estamos creyendo que la dirección que están dando el gobierno, que están dando las autoridades, es la más correcta. Damos gracias al Señor, muchas gracias, porque acá no se está impidiendo congregarse. No se está impidiendo congregarse, sino que lo que se está impidiendo es el contagio masivo de las personas. Y bueno, y nosotros tenemos que colaborar. Sabemos que ellos quieren que nos congreguemos, que hagamos las reuniones de la iglesia, pero por ahora entendemos igual que ellos que eso no es posible. Damos gracias al Señor. Siempre pensando que todo esto es en provecho de la patria, de todos los argentinos, ¿no? que vivimos en este suelo y que tenemos entendido la buena intención de nuestro gobierno municipal, también nacional, para que nosotros no nos enfermemos, para que no haya demasiados contagios, para que no excedan las camas que hay, porque no hay muchas camas para las personas que se contagian y van a terapia intensiva, hay límites de cama. Por eso tenemos que ayudar, hermanos, tenemos que ayudar, colaborar, obedeciendo la dirección. Yo sé que lo están haciendo, yo sé que están haciéndolo no como una castración a nuestro culto, sino como algo beneficioso para todos nosotros, especialmente para las personas que no conocen el Evangelio. Doy gracias al Señor. Hoy estamos 2 horas, hermanos, por medio de la radio La Predicadora. Creo que ya estamos conectados con la radio. Y bueno, saludo al hermano Manuel, a su esposa, también a su papá. Espero que esté mejor, espero que haya salido del hospital, ¿no? Que el Señor bendiga grandemente a nuestro amado hermano. Un fuerte abrazo para el hermano, sigamos orando por él y por la radio, que podamos seguir saliendo por la radio, porque es muy importante estar en contacto con la radio, por cuanto sabemos que desde allí se puede alcanzar a muchas almas con el Evangelio de esta gracia. La primera hora voy a estar yo con el programa, yo me llamo el pastor Ramón Encina, desde acá de Isidro Casanova.
Y la segunda hora va a estar en nuestro diácono, hermano diácono, el hermano Nicolás Blanco y su amada esposa, la hermana Andrea. Van a estar desde el kilómetro 41.700 conectados con la computadora de su casa o con el celular, no sé, para hacer la otra hora, la última hora de 11 a 12 de la mañana. Así que, hermano, va a haber abundancia de palabra, de esta gracia. Esperemos serles de mucha bendición a todos ustedes y damos gracias al Señor por abrirnos esta puerta, ¿no? Una hora más es algo maravilloso para este mensaje, para este evangelio maravilloso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Vamos a hacer una oración, hermanos, saludando a todos los hermanos y hermanas de todos los lugares. Todos los días tenemos un programa, todos los días de 7 a 8 de la noche, ¿no? Nuestra iglesia siempre está predicando desde el primer día de pandemia hasta ahora. No hemos dejado de predicar un solo día la palabra del Señor. Todos los días predicamos la palabra del Señor porque ese es nuestro trabajo y el Señor preparó esta herramienta para que la utilicemos. Así que si usted quiere escuchar algo de la palabra de Dios para cada día, estamos todos los días de 7 a 8 de la tarde por YouTube, ¿no? Usted puede conectarse a la página Ramona Cabrera, que es mi amada esposa. Usted lo busca por Facebook y usted a esa hora se va a conectar con nuestro programa. Ramona Nicolasa Cabrera, creo que se llama la página, o Ramona Cabrera, y ahí va a salir mi amada esposa. Y también después subimos el programa en YouTube, en una página que nosotros tenemos, que se llama La Última Trompeta, de Pastor Ramón Encina, así se llama la página. Usted en YouTube se puede inscribir o suscribirse para poder extender esta palabra a sus amigos, a sus conocidos, y bueno, de esa manera usted está colaborando con el Evangelio para que el Evangelio sea escuchado por mucha gente, ¿no? Tenemos que ser sabios nosotros, tenemos que ayudar al Evangelio a extenderse. Tal vez no sea usted el predicador o el mensajero, pero por el solo hecho de inscribirse y mandarlo la solicitud a sus amistades, tal vez un alma sea salva. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo hizo usted, porque usted se suscribió y usted invitó a la gente a escuchar el programa. Y por medio de esa escucha, las almas son salvadas. Gloria al nombre del Señor. La página de mi esposa, el Facebook de mi esposa es Ramona Cabrera. Así, no, Nicolasa no. Ramona Cabrera. Gloria a Dios. Señor, bendiga a mi amada esposa. Y bueno, gracias al Señor, hermano. No se olvide que hoy estamos 2 horas. Agradecemos a la radio La Predicadora por esta oportunidad que nos da. Vamos a hacer una oración. Saluda a todos los hermanos. A los hermanos de Isidro Casanova, de La Ferrere, de Castillo, de Los Kilómetros. A donde alcance estas ondas radiales, un gran abrazo, hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A los siervos del Señor, levantados por el Señor, puestos por el Señor, les abrazo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, siempre deseando tener comunión con todos los hermanos. Le apreciamos y le respetamos a cada uno, hermanos. Nosotros tenemos un gran respeto porque así nos enseña la palabra de su gracia: al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga grandemente a cada consiervo en su lugar, en su ministerio, que el Señor lo haga fructificar grandemente, hermanos, porque todos somos beneficiados. Gracias le damos al Señor y ahora vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ver qué el Señor nos da hoy. Gloria al nombre del Señor, gracias le damos al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, juntamente con todos los radioescuchas, para poder atender a la voz de tu palabra. Señor, que en esta mañana tu palabra
sea dirigida a nuestros corazones para poder entender, comprender aquellas cosas que necesitamos a fin de que la vida del nuevo hombre se manifieste en nuestro cuerpo humano, Señor. Señor, a fin de que la iglesia sea construida y constituida, a fin, Señor, de que tu nombre sea santificado, Señor, después de haber sido vituperado tantas veces. Señor, ayúdanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, estar, Señor, en el asunto, Señor, para que aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan, Señor, restauración de su vida espiritual, aquellos que necesitan fuerza, Señor, en medio de la debilidad, Señor, puedan, Señor, recibir, y todo lo que tú quieras operar en estas 2 horas, tú lo puedas hacer. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Maravilloso, maravilloso es haber conocido el Evangelio, hermanos. Ya hace como 43 años que estoy en el camino del Señor y la verdad que estoy tan agradecido al Señor por haber permitido que yo le conociera. Y bueno, y especialmente cuando me fue revelado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros tenemos que ver bien estas cosas, hermanos. Tenemos que entender bien estas cosas. No, Dios nos ha dado una inteligencia, nos ha dado una capacidad por medio de la vida de Cristo o del Señor Jesucristo, nos ha dado una capacidad para que, por ejemplo, que antes no entendíamos, o una capacidad que antes no teníamos. Dios nos los ha dado por medio de que hemos recibido la vida de su Hijo. Cuando usted recibe la vida de su Hijo, usted tiene una capacidad nueva, capacidad para hacer las cosas, capacidad para entender, capacidad para poder hablar, capacidad para poder... Es una capacidad tan diferente a la que teníamos antes, ¿vio? Para hacer lo bueno, para hacer lo que es recto, para hacer lo que es justo. Antes no teníamos esa capacidad. Por eso Pablo le decía, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago. Entonces fíjese que había una capacidad que él no tenía, pero después la recibió. Ahora, esta capacidad que el Señor nos ha dado es para poder nosotros entender. Ahora, nosotros tenemos el espíritu de la gracia o la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitada en nosotros, pero esa vida necesita la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nosotros lo recibimos por fe, ¿no? Vio cuando el Señor sopló sobre los discípulos y le dijo, recibí el Espíritu Santo, y ellos por fe lo habían recibido, pero después les mandó al aposento alto a los apóstoles que habían caminado con él y a otros tantos, y le dijo que tenían que esperar allí la promesa del Padre, y ahí ya recibiréis poder. Y entonces, cuando ellos fueron al aposento alto, estuvieron orando, clamando al Señor, porque así se recibiría el Espíritu Santo, orando y clamando al Señor, no el Espíritu Santo, sino el poder del Espíritu Santo, se recibiría de esta forma. El Espíritu Santo se recibe por fe, pero el poder del Espíritu Santo, si nosotros nos dejamos guiar por la Escritura, se recibe orando y clamando al Señor. Bueno, ahora los discípulos del Señor Jesús, estuvieron allí y recibieron el poder del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego que vino sobre cada uno de ellos. Y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, y la señal era que hablaron otras lenguas, y la señal era que predicaron. Ese día se predicó y se ganó 3.000 almas para Cristo. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso. Después, cuando vino la iglesia, eso ocurrió en los primeros días, ¿no? Cuando la iglesia se estaba constituyendo, que era la iglesia de Jerusalén, porque nosotros vemos 2 iglesias en la Biblia. Vemos la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía.
Bueno, hay mucha diferencia entre estas dos iglesias, ¿no? Porque la iglesia de Antioquía no era direccionada por los apóstoles que estaban en la iglesia de Jerusalén, no era direccionada por ellos. ¿Quiénes direccionaban la iglesia que estaba en Jerusalén? La iglesia que estaba en Jerusalén era direccionada por Santiago, por Pablo, por Juan, y bueno, ellos eran discípulos del Señor Jesucristo, del Señor Jesús cuando estuvo Él acá en la tierra. Ellos llegaron a predicar el Evangelio del Reino, y sabemos que la iglesia de Jerusalén, ellos no habían recibido la iluminación del Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia, el Señor Jesucristo resucitado se lo dio al apóstol Pablo, ¿no? Para que ese Evangelio pudieran recibirlo todo el mundo entero, ¿no? Tanto gentiles como judíos podían recibir el Evangelio de la Gracia del Señor. Entonces nosotros vemos que hay dos iglesias y que esas iglesias eran diferentes en el mensaje, ¿no? Eran diferentes, por ejemplo, uno de los mensajes diferentes que tenía la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía era la manera en cómo uno alcanzaba la salvación. Bueno, la iglesia de Jerusalén decía que la salvación se alcanzaba por medio de que se tenía que guardar la ley y se tenía que circuncidar la persona que era salva. Vamos a leerlo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿No? Ellos estaban en Jerusalén acá, porque ellos fueron de Antioquía, se fueron a Jerusalén. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, estoy leyendo el versículo 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, le decían, ¿no? Y bueno, y Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión con ellos, una gran contienda con ellos, y se decidió que tanto Pablo como Bernabé fueran a Jerusalén, ¿no? A ver a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que la iglesia de Jerusalén era una iglesia constituida por judíos solamente, pero la iglesia de Antioquía era constituida por judíos y gentiles, ¿vio? Y gentiles. Y que la iglesia de Antioquía, ellos habían recibido por medio del apostolado de nuestro amado Pablo, de nuestro amado apóstol Pablo, ellos habían recibido que la salvación era por fe y no por obra. Cuando nosotros decimos por obra nos referimos a la ley de Moisés. Esa es una de las diferencias que había entre estas dos iglesias, ¿no? Otra diferencia que había era que los apóstoles del reino no tenían ellos autoridad en la iglesia de Antioquía, ¿no? La autoridad allí en la iglesia de Antioquía era nuestro Señor Jesucristo resucitado, y era el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Y ellos estaban sujetos a esa autoridad de la iglesia de Antioquía. No por eso ellos se enemistaron con la iglesia de Jerusalén de ninguna manera, porque Pablo los llama a la iglesia de Jerusalén los grandes apóstoles, ¿no? Porque ellos estuvieron con el Señor, ellos caminaron con Jesús, vieron sus milagros, vieron sanar a los enfermos, vieron convertir el agua en vino y tantos milagros que ocurrieron. Entonces ellos fueron los grandes apóstoles. Pero en cuanto al mensaje dado por la iglesia hoy día, hoy tenemos que aceptar que la iglesia de Jerusalén no tenía el mensaje para nosotros los gentiles, ¿no? Para que nosotros los gentiles pudiéramos llegar a ser salvos. ¿Por qué? Porque la salvación era por medio de la ley y por medio de la circuncisión, por lo que decían los hermanos que estaban en la iglesia de Jerusalén. Entonces Dios, en
en su voluntad, Él levantó a un nuevo apóstol para la iglesia gentil, para las naciones de todo el mundo. Levantó al apóstol Pablo y lo envió a predicar el evangelio que él aprendió, no de hombre ni por hombre, sino por revelación del Señor Jesucristo. Esto es muy importante poder entenderlo, porque nosotros tenemos que entrar, ¿no? Después de tantos años que vio cuando algo no está en su eje, es como que tambalea. Es una rueda, por ejemplo, que no está en su eje, o que el eje no está firme, que no está sujeta al eje, tambalea, empieza a moverse la rueda. Pero ahora tenemos que ir ajustando los tornillos, ¿no? Tenemos que ir ajustando, apretando bien, cosa de que la rueda no tambalee más, sino que porque eso nos va a hacer producir un accidente. Y bueno, y ahí vamos a salir heridos y ahí podemos aún perder la vida. Entonces vamos a ajustar la rueda, ¿no? ¿Y cómo la ajustamos a la rueda? Usando nuevas herramientas, ¿no? Herramientas como por ejemplo una nueva escuela de apóstoles y profetas, evangelistas y maestros que Dios levantó por medio de la iglesia de Antioquía. Este evangelio que es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, este evangelio se recibe por revelación. La revelación viene cuando usted escucha a un predicador, cuando escucharon a Pablo, entonces es como que la venda se le cayó de los ojos. ¿Vio? Tenían la venda en los ojos, pero ahora se le cayó la venda de los ojos a ellos. No, porque ellos tenían, el mismo Pablo le dice que la venda estaba puesta delante de sus ojos y ellos no podían ver claramente, pero ahora se le cayó la venda de los ojos y ellos podían entender que lo que decía en el Antiguo Testamento se había cumplido en la persona de Jesús. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor, porque el Antiguo Testamento hablaba de un Salvador, hablaba del Mesías, bueno, todo eso se cumplió en Cristo, hablaba del Cordero que iba a ser sacrificado, eso se cumplió en Cristo, bueno, y tantas profecías, ¿no? Se cumplieron del Antiguo Testamento, se cumplieron en Cristo, y Pablo solamente le fue llevando a ellos por medio de la predicación del Antiguo Testamento, que eso ya se había cumplido, ¿no? Bueno, ellos no lo pudieron entender, entonces era necesario que el apóstol Pablo fuera a Jerusalén para hablar de lo que Dios estaba haciendo con él y Bernabé a través del evangelio que él predicaba entre los gentiles. ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? ¿Eran salvos o no eran salvos? La salvación nunca tenemos que juzgarla de esa forma. Nunca debemos nosotros juzgar la salvación de nadie. Nosotros no somos jueces de la salvación. La Biblia dice que todo aquel que ha creído en Jesucristo y lo ha recibido como su Señor y Salvador es salvo. Eso dice la palabra del Señor. No, todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, y la iglesia de Jerusalén, ellos recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que ellos eran salvos según las Escrituras. Ahora, la salvación tiene un comienzo, pero también tiene un final. ¿No? La salvación comienza en el principio, y el principio ¿cuál es? Que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y nuestro espíritu es regenerado. Es decir, que la salvación comienza con la regeneración, es decir, vuelto a ser significa regenerado. Es decir, la comunión que nosotros perdimos en Adán, ¿no? La comunión que Adán perdió o que nosotros perdimos, ¿no? Con Dios se volvió a hacer, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios entró en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces lo primero que recibimos es la regeneración. ¿Vio? Entonces esa persona que creyó y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona pasa a ser justificada. Esa persona, es decir, que sin culpa, todos los pecados, ¿no? Todos los delitos, todas las atrocidades que pudo haber cometido, esas fueron borradas por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces primero viene la regeneración y después viene la justificación.
Y después viene la salvación. En el tercer lugar, la salvación. Fíjese. Bien, pero eso se recibe todo en un segundo nomás. Pero claro, como dice en el libro de Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios divide, separa, ¿no? Para que nosotros podamos entender, para que podamos ir colocando cada cosa en su lugar, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la salvación comienza en nuestro espíritu. La palabra dividir creo que es merismo del griego, que tiene ese sentido. Dividir, separar para poder unir nuevamente a fin de que podamos manifestar la vida del nuevo hombre. Pero si no tenemos entendimiento, ¿cómo tenemos entendimiento? Cuando dividimos. La palabra divide nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y después lo une, que eso es el proceso de la santificación, y después podemos manifestar la vida del hombre nuevo. Bueno, pero no quiero adelantarme tanto en el concepto. Yo quiero hablar sobre el hecho que si nosotros no ajustamos las ruedas, va a seguir ahí inestable todo. Es hora de que nosotros tenemos que ajustar los tornillos de la rueda del orden divino, para poder predicar el evangelio correcto, para poder predicar el evangelio que el Señor Jesucristo resucitado le dio a la iglesia de Antioquía. Muchos años se predicó el evangelio que habían dado a conocer los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Pero ahora Dios nos muestra que el evangelio que nosotros tenemos que predicar es el evangelio de la iglesia de Antioquía, ¿no? Dado que ese evangelio se le fue dado al apóstol Pablo, y que Pablo, ¿no? Fue uno de los constructores de esa iglesia, por así decirlo. Bueno, entonces nuestro espíritu es regenerado, es justificado y es salvo. Ahí tenemos la salvación completa en nuestro espíritu. Nuestro espíritu nunca puede ser condenado. Pero ahora resulta que no solamente nosotros estamos constituidos por espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo físico. Entonces nuestra alma tiene que ser salvada de la misma manera que fue salvada nuestro espíritu. ¿Cómo fue salvado nuestro espíritu? Primero tiene que recibir la regeneración, porque nuestra alma también estaba muerta en delito y en pecado. Pero ahora tiene que volver a ser hecha, tiene que volver a la comunión con Dios nuestra alma. Y eso es un proceso que solamente la gracia lo puede llevar a cabo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado lo puede llevar a cabo ese proceso, y Él lo lleva a cabo por medio de la santificación. No olvidemos que en nuestra alma está la mente y está el corazón, que esos son temas muy preciosos y maravillosos, pero que no los voy a tocar ahora. Bueno, y después está la salvación del cuerpo físico, porque nuestro físico también tiene que ser, tiene que alcanzar la salvación. ¿Salvado de qué? Y salvado de muchas cosas que les puede ocurrir, ¿no? Tiene que ser salvado de las enfermedades, tiene que ser salvado de los accidentes, tiene que ser salvado de muchas, de las concupiscencias de la carne, del sentir que el cuerpo tiene, de las malas decisiones. Entonces la salvación comienza en nuestro espíritu y termina con nuestro cuerpo físico. También nuestro cuerpo físico puede ser liberado de la muerte si Cristo viene hoy. Si Cristo viene hoy, nosotros somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces nos vamos con el Señor sin haber experimentado la muerte. Eso también hace a la salvación. Y si morimos, nosotros entonces nuestro cuerpo físico se vuelve al polvo y nos levantamos con un nuevo cuerpo. Alabado. Todo eso hace a la salvación. La salvación es muy extensa, es muy profunda, y que no siempre se entiende. ¿Por qué no lo entendimos nosotros, la salvación? Y todo lo que usted está escuchando. ¿Qué está hablando, Pastor Encina? ¿Qué está diciendo si nosotros nunca escuchamos estas cosas? Porque siempre atendimos a la iglesia de Jerusalén. Lo único que sabíamos que teníamos que cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Y circuncidarnos. Nuestro corazón tenía que ser circuncidarnos, que significa vivir una vida separada del mundo, de la carne y del pecado. Que si bien la circuncisión que la iglesia de Jerusalén demandaba, no era la circuncisión que Dios le enseñó al apóstol Pablo, porque lo que la iglesia de Jerusalén
demandaba como circuncisión era la circuncisión en la carne. Pero el apóstol Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, él entendió por medio de nuestro Señor Jesucristo que la circuncisión era la del corazón, ¿no? En espíritu y en verdad, y que Dios daba testimonio de aquel que era realmente circuncidado en el corazón. Dios solamente da testimonio de él. Entonces, hermanos amados, ¿qué es conocer el Evangelio? ¿Qué es predicar el Evangelio? El Evangelio no es tomar cualquier enseñanza y añadirla a la iglesia. La iglesia que tiene conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado nunca puede aceptar la doctrina de la iglesia de Jerusalén. Porque fíjese que los hermanos que estaban en Jerusalén fueron a Antioquía a predicar a los apóstoles, a los hermanos de Antioquía, y le dijeron que si ellos no se circuncidaban y guardaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y la iglesia no se lo aceptó, la iglesia de Antioquía. Pero ¿cómo no se lo va a aceptar si son los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo? Fueron los hermanos de nuestro Señor, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo creían lo mismo. Creían, esa era la enseñanza que ellos tenían, sí, pero la iglesia de Antioquía no se lo aceptó. No aceptó esa enseñanza. Así como nosotros tampoco se lo aceptamos. Nosotros no aceptamos la enseñanza que uno para ser salvo tiene que cumplir los mandamientos de Dios. O tiene que circuncidarse en la carne, ¿no? O tiene que hacer algo para ser santo, podríamos decirlo. O tiene que hacer algo para merecer la salvación, como diríamos nosotros. No tiene que hacer nada. Porque fíjese lo que hizo la iglesia de Antioquía frente a la iglesia de Jerusalén. Ellos le dijeron, y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pues ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pues, o por la iglesia de Jerusalén, para mí era por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las conversiones de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, claro, los fariseos eran los más entendidos de la ley de Moisés. Ellos sabían perfectamente la ley de Moisés, ¿vio? Era lo que más profundidad tenían ellos. Bueno, entonces se levantaron y le dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ellos querían que ellos fueran judíos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio el testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una carga, ¿no? Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban grandes señales, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Vio? Ellos, de alguna manera, los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén para confirmar a Pedro que lo que había recibido de Dios en un tiempo antes, cuando él fue a la casa de Cornelio, y antes, cuando él estaba en la casa de Marcos, ¿no? Que él vio el lienzo y en el lienzo vio todo animales inmundos, y Dios le dijo a Pedro, mata y come.
Y él le dijo, Señor, no ha entrado ninguna cosa común inmunda nunca en mí. Y entonces eso se le repitió por 3 veces y después Pedro entendió a lo que se refería el lienzo, que él no podía llamar inmundo a aquellos que Dios había limpiado, y esos que Dios había limpiado eran a los gentiles que creían en el Señor Jesucristo. No lo podía llamar inmundo, y Dios le dio el Espíritu Santo. Pero Pedro, claro, cuando un hermano que conoce la verdad está en medio de los religiosos, es como que de alguna manera está impedido de decir la verdad porque va a tener muchas situaciones difíciles. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios levantó una iglesia, no de gracia, puramente de gracia, una iglesia con el Evangelio del Cristo resucitado, y bueno, y ahí podíamos, todos los que creíamos en la salvación por la fe, no por las obras, no por guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, nos podíamos congregar en una iglesia, ¿no? Sin ser perseguidos o ser discriminados. Pedro nunca se vino a la iglesia de Antioquía para ser miembro de la iglesia de Antioquía, porque él ya tenía su lugar. Dios ya se lo había dado de antemano, no solamente a él, sino a los 12 apóstoles. Estas cosas parecen increíbles, pero son así, hermano. Esta es la verdad del Evangelio. ¿No? Nosotros no estamos compitiendo con los legalistas, ¿no? Porque nosotros sabemos que los legalistas, ellos no enseñan el Evangelio que el Señor Jesucristo resucitado quiere que se enseñe, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo resucitado necesita que nosotros y que ellos también puedan dar a conocer el Evangelio de la fe. Por eso Pablo, cuando él empieza su libro de Romano, el bestseller, dijo un hermano un día, de las epístolas, él empieza: el justo por la fe vivirá. Y eso no estaba escrito, no es que ello estaba escrito en el Antiguo Testamento también. El justo por la fe vivirá. ¿Y quién era justo? Todo aquel que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a leerlo en Romanos, en el capítulo 3. Esa persona Dios lo ve justo, es decir, sin culpa significa justo, ¿no? En el capítulo 25, 3:25 de Romanos creo que está. Sí, voy a leerlo en esta Biblia. 3:25, disculpa el tiempo, hermano, pero muchas veces es bueno detenerse y leerlo y mostrar por la Biblia. Si usted tiene una Biblia, usted abra su Biblia, hermano, y constate por las Escrituras. El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Si usted dice que usted no es justo, entonces usted está anulando la redención, el precio que Jesucristo pagó. El sacrificio de Cristo, está negando el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en su propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, Jesús, o Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que nosotros somos de la fe de Jesús, entonces somos justos. Y el justo por la fe vivirá. Y la salvación se recibe por fe. Nosotros ya somos salvos. Nosotros somos salvos del infierno, fuimos salvados del infierno, fuimos salvados del fuego, del lago de fuego, fuimos del tormento eterno, del juicio ante el trono blanco. Nosotros nunca vamos a comparecer delante de ese trono. Nosotros vamos a comparecer delante del trono de Cristo, no para ser juzgado para condenación, sino para recibir la recompensa que cada uno justamente se merece. Alabado sea el Señor. Y eso nos trajo una alegría, el mensaje de la gracia. Realmente el mensaje de la gracia, hermano, es las buenas nuevas. No hay buenas nuevas en el evangelio legalista. Mentir. No hay buenas nuevas en el mensaje legalista. En el mensaje legalista hay esclavitud, ¿no? En el mensaje legalista hay falta de misericordia, falta de perdón, ¿no? No podemos agradar a Dios por medio de
de la doctrina de los hermanos legalistas. Es imposible, ellos no agradan a Dios. Ellos están representados, con todo respeto a los hermanos, en el libro de Romanos capítulo 2, perdón, donde en el versículo 2 dice, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que juzgas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas cosas, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos no obedecen. Acá en este punto, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Si alguien pudiera permanecer en el bien hacer, esa persona pudiera alcanzar la vida eterna, pero nadie puede permanecer todos los días de su vida en el bien hacer. ¿No? Nadie puede vivir una vida sin caer en un error, sin caer en una falla. Nadie. Pero si alguien pudiera hacerlo, Jesucristo fue el único que alcanzó eso. Jesucristo fue el único que alcanzó el bien hacer. Por eso dice, conforme a la ley, dice el 7, a los que perseverando en el bien hacer, eso solamente en nuestro Señor Jesucristo, buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Eso lo alcanzó el Señor Jesucristo. Más a los contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo, ira, tribulación, angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y acá está hablando del hombre religioso y del hombre pecador que están en la misma condición de condenación. Entonces, hermano, ¿dónde están las buenas nuevas? La buena nueva no está en la legalidad. No está en la legalidad. La nueva está en el mensaje de la gracia. La gracia es algo que, como dice Juan capítulo 1, 17, que vino por medio de Jesucristo. Esto no es que una iglesia de gracia trajo un mensaje nuevo. No, esto lo trajo el Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Romanos, versículo 16, que todo hombre será juzgado conforme al evangelio que el Señor Jesucristo le predicó a él. ¿Entiende, hermano? Gloria al nombre del Señor. Y si no, miremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, miremos ahí un poquito, capítulo 10, en el capítulo el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y dejaron hablar a los apóstoles. Alabado sea el Señor. Hermano legalista, pastor que predica la legalidad, usted no está condenado por predicar la legalidad. Usted sigue siendo hijo de Dios. Usted es salvo porque usted ha creído en Jesucristo. Pero enseñar el error es algo muy terrible. Enseñar el error no es ser guiado por un espíritu de error. Y el espíritu de error es del diablo. ¿Puede ser un hermano guiado por Satanás? Por supuesto que sí. Un hermano puede ser guiado por Satanás cuando el hermano niega la verdad. ¿Y Satanás lo puede poseer? No lo puede poseer, pero lo puede tener bajo esclavitud. Lo puede usar para su beneficio. Porque ¿a quién va a usar Satanás si no es a los religiosos? Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, la diferencia que hay entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén se puede ver nítidamente. Por eso, si vamos a la iglesia de Jerusalén, los apóstoles ya se terminaron.
si vamos a la iglesia de Jerusalén. Pero si vamos a la iglesia de Antioquía, los apóstoles siguen. Siguen los apóstoles, siguen los profetas, siguen los evangelistas, siguen los pastores y maestros, siguen. Porque todavía la iglesia de Antioquía o la iglesia de la gracia todavía no fue arrebatada. Los apóstoles se terminaron cuando terminaron la iglesia de Jerusalén, porque esos apóstoles del reino, ellos van a continuar en el reinado de Cristo. Porque no se olvide que los 12 apóstoles van a ser resucitados y van a gobernar sobre sobre las 12 tribus de Israel, como está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Entiende, hermano? Hay que entender todas estas cosas. Hay que esmerarse, hay que buscar, hay que investigar, hay que buscar en oración, hay que buscar en deseo, en anhelo, en el corazón, de que los hermanos reciban la verdad. Que la iglesia realmente no caiga en el error, que no caiga en el fracaso. Hay que buscar que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, que sea santificado. Y el único mensaje que hay para eso es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo. ¿Qué pasó en nuestras iglesias? ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos en las iglesias de Galita? ¿Vio? Ahí en las iglesias nuestras, había apóstoles. Había profetas, había evangelistas y habían pastores, pero no había maestros, nunca había maestros. Yo conocí en la iglesia legalista, conocí a un hermano que se llamaba el hermano Abel Dépele. Para mí era un maestro. Si yo le decía que era un maestro, no creo que le vaya a gustar al hermano Abel. Yo soy el hermano Abel, decía el hermano Abel. Yo lo veía como un maestro, porque él nos hablaba de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nos hablaba de la cruz del Señor Jesucristo, nosotros recibíamos algo del cielo. Recibimos como un refrigerio en medio de tanta culpabilidad que nosotros teníamos. No, nunca logramos nosotros entenderle completamente al hermano Abel, porque él, claro, él usaba el lenguaje espiritual de la palabra del Señor. Y nosotros estábamos en una iglesia legalista y venía el hermano Abel, nos predicaba la cruz y yo a veces le entendía, pero otras veces no le entendía. Y yo le digo, pero él puso una inquietud en mi corazón. La inquietud que yo tenía, yo miraba la cruz y decía, ¿qué secreto habrá ahí que no puedo entender? ¿Qué secreto habrá ahí? Y oré con muchas lágrimas en mis ojos y le dije, Señor, quiero entender. Quiero entender el misterio de la cruz, quiero entender. Y Dios me fue llevando, conocí a un hermano, conocí a otro. No es que Él vino directamente y me iluminó a mí, porque Dios tiene instrumentos en este mundo para que nosotros seamos iluminados. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete si no te quitaré el candelero de su lugar. El candelero de su lugar son los hermanos que tienen la luz de la palabra. Ellos son quitados porque no se arrepintieron. Y entonces el hermano Abel fue una luz, ¿no?, que Dios usó para mi vida y para muchas vidas, a fin de que hoy nosotros podamos conocer la gracia del Señor. Y después puso otros hermanos también, muchos hermanos más, pero primero fue el hermano Dépele en mi vida. Por eso, hermanos amados, deténgase, considere el mensaje, considere la palabra del Señor, no se endurezca. Porque acá está en juego la eternidad, en aceptar o en rechazar. Si usted rechaza esta verdad que nosotros le estamos hablando, ¿no?, en esta mañana, usted ciertamente va a perder su herencia. No la salvación, porque la salvación ya Dios se la regaló, pero usted va a perder su herencia. Y una de las pérdidas es que nunca va a ver a Jesucristo. Nunca va a ver a Dios cara a cara, nunca. Usted va a recibir la salvación, por supuesto, un cuerpo resucitado, pero nunca va a poder estar en las bodas del Cordero. Nunca va a poder estar en las bodas del Cordero. Hay muchas pérdidas. Nunca va a tener una corona en su cabeza. Nunca para reinar juntamente con Cristo. Nunca va a recibir una vestidura que sea luminosa a la semejanza del sol al mediodía. Va a recibir la vestidura de salvación, pero la vestidura de salvación y glorificación va a ser mucho más grande que la vestidura de salvación. Ese es otro tema que la gracia nos fue llevando a entender. Por eso, hermano, deténgase. Señor, yo quiero conocer tu gracia.
Yo quiero conocer el Evangelio del Cristo resucitado. Yo quiero conocer el Evangelio que tú le has revelado a la iglesia de Antioquía. Señor, no rechazo a los apóstoles que caminaron contigo, Señor. No cuestiono a los apóstoles que caminaron contigo. Señor, tengo mi respeto hacia ellos, mi admiración hacia ellos, Señor. Tú los has usado, los has preparado, los has enseñado a ellos, Señor. Pero ahora yo entiendo que el mensaje que tú tienes para mí no viene de ellos, sino que viene del Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo a la iglesia de Antioquía. Esto, hermano, va a ser de mucho beneficio para su vida. Entender el Evangelio de la libertad, no de la esclavitud. El Evangelio de la libertad no es el Evangelio del libertinaje. El Evangelio de la libertad es el Evangelio, la libertad nosotros tenemos en Cristo. Y Cristo es como un círculo, y usted está dentro de ese círculo, y si usted sale de ese círculo, usted ya pierde su libertad, ya vuelve a la esclavitud nuevamente. ¿Y qué es el círculo? El círculo es el gobierno de Dios, el gobierno de la gracia. ¿Y qué es la gracia hoy? Hoy es la iglesia de gracia. En la iglesia de gracia usted es libre. Usted es libre en la iglesia de gracia, pero hasta donde Cristo le da la libertad. No se puede traspasar usted de las delineaciones, de las ordenanzas, de los mandamientos, de las reglas, de los estatutos que hay en la gracia. Porque la gracia tiene reglas, tiene estatutos, tiene mandamientos, tiene ordenanzas, no todo eso, pero uno vive allí lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de gozo, porque uno se entrega a esa vida de la gracia, ¿no? Como una persona que se rinde al amor de su vida. Yo, algo así es. Por eso, hermanos amados, agradecido estoy al Señor por haberle conocido, ¿no? Por haberle conocido a Él y a este Evangelio de la gracia. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Si en la legalidad yo era terrible, hermano, fracaso tras fracaso, ¿no? Nunca podía vencer ninguna tentación, nada de eso. Eso le estoy hablando de hace 43 años atrás. No podía vencer, no había nadie me enseñaba cómo vencer, nada. Todo lo tenía que vencer yo, pero yo era incapaz para vencer. Era muy joven en aquel tiempo. Gloria al nombre del Señor. Pero la gracia me enseñó que lo que yo tenía que vencer lo venció Jesucristo por mí. Y ahora yo tenía que creer ahí, en eso. Yo tengo que creer que Jesucristo venció el mal. Jesucristo venció el pecado. Y ahora yo tenía que declarar que el pecado estaba muerto en mí. No, que el pecado ya no reinaba más sobre mí. Que las concupiscencias, ni el mundo, ni el diablo iban a reinar más sobre mí. Que lo único que iba a reinar sobre mí era la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y así, hermano, pude llevar durante 43 años una vida en temor, una vida en santidad. Juntamente después Dios me dio mi esposa, formé mi hogar, mi familia y todo eso gracias al Señor, porque después que yo he recibido la gracia vinieron las bendiciones de Dios para mi vida grandemente. Por eso, hermano amado, 2 iglesias en la Biblia, 2 iglesias en la Biblia. No es que hay una iglesia sola en la Biblia, está la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Y usted me dice, ¿y las 7 iglesias? No, pero eso es para el futuro. Eso es para el futuro, ¿no? Porque eso es para el futuro. Bueno, pero esas 7 iglesias, vamos a explicarlo un poquito, esas 7 iglesias hablan de las diferentes iglesias de gracia que se manifestaron en esta dispensación, ¿vio? La gracia comenzó en Efesios, después siguió en Esmirna, después siguió en Pérgamo, después, bueno, y así, fue de alguna manera resumiendo la historia de toda esta dispensación en esas 7 iglesias. Pero la iglesia que hoy tenemos que mirar para imitar, ¿no? Para recibir el mensaje y para dar el mensaje es la iglesia de Antioquía.
Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, considere lo que le digo. No se enoje conmigo, no se enoje con la palabra del Señor. No considere. Si usted verdaderamente ama al Señor, si usted verdaderamente ama la palabra del Señor, usted joven que recién está dando los primeros pasos, yo le aconsejo, ¿no?, que si usted verdaderamente ama a Jesús y quiere ser un siervo de Dios, en el futuro usted pueda darle lugar, ¿no?, a la lectura de la palabra. Tómese su tiempo para leer la palabra, tómese su tiempo para orar, pero sobre todo congréguese en una iglesia donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, porque Jesucristo resucitado le predicó un evangelio a los apóstoles de la iglesia de Antioquía, y los hermanos de Antioquía distribuyeron el evangelio al mundo gentil. Eso es bíblico. Damos gracias, Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a darle lugar a nuestro hermano Nicolás, diácono de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él va a estar en la próxima hora. El Señor bendiga grandemente tu vida, Nico. Te saludo desde acá de Isidro Casanova, deseándote lo mejor. Vamos a estar escuchando atentamente tu mensaje. Saluda a tu amada esposa y a Timoteo. El Señor bendiga grandemente. Sabemos que tenemos 5 minutos y después comienza nuestro hermano Nico. Padre, te damos gracias por esta palabra y te pido que tú bendigas a toda la audiencia. Bendice a la radio y bendice a todos aquellos que la escuchan. En el nombre de Jesús, amén.